Passo aqui a recolher perguntas que podem ser feitas em espanhol, em português. Se forem feitas em português, eu acho que a gente o fazer devagar, eu posso traduzir no que for necessário. Giorgio, Samuel Pessoa, eu vou pegar de 3 em 3, porque senão nem eu consigo anotar, nem ele consegue responder. E você aqui na frente, e tem uma pergunta da turma ali do 5º andar. Depois, Elga, vai para uma segunda rodada. Por favor, perguntas sucintas e não preleções a respeito do tema. Giorgio, peço para você se identificar. Tá bom. Meu nome é Giorgio Romano, sou professor de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O Zapatero, numa reunião com economistas, pouco antes de sair do cargo dele, ele comentou que ele imaginava que depois da Lehman Brothers criou-se uma atmosfera para que os governos pudessem domesticar o setor financeiro no sentido de colocar de novo o setor financeiro a serviço do setor produtivo e não o contrário. E ele percebeu que estava se construindo uma outra narrativa, que na realidade toda a narrativa foi no sentido contrário. Aqui no Brasil muita gente está falando, não, o problema na Europa é o estado de bem-estar social, logo a solução, a austeridade, logo criar condições para exatamente fazer o que você disse que não deveria se fazer, criar condições para mais concentração de renda. Então, fiquei muito feliz com sua fala, que vai um pouco contrário ao que virou também um pouco mainstream aqui nos comentários no Brasil. Queria ressaltar aí, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre rating agencies. As agências de rating, exatamente as mesmas 3 que falharam de forma proposital, e até de certa forma fraudulenta, ao avaliar os ativos financeiros no passado recente, são as mesmas que estão incentivando o overshooting com relação a um pessimismo às dívidas dos governos na Europa, e teve várias propostas do G20, da União Europeia, para limitar isso e não se avançou. E por último, você falou do referendo no Reino Unido, mas nós também estamos preocupados com o referendo na Catalunha, porque isso pode gerar também bastante instabilidade. Queria que você comentasse um pouco isso. Obrigado. Muito bem. Samuel. Samuel, fala mais devagar do que o Giorgio falou. Minha sugestão. Samuel Pessoa, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. A minha questão refere-se à possibilidade da existência de um processo inflacionário no norte da Europa em função da política monetária muito frouxa, que precisa ser feita em função das carências institucionais da União Monetária e, adicionalmente, um processo inflacionário no norte da Europa hoje ajudaria a resolver o problema de desequilíbrio competitivo que há entre o sul e o norte da Europa. Qual é a sua percepção com relação à evolução da população alemã e da elite política alemã em aceitar durante alguns anos uma inflação maior na Europa para ajudar hoje a Europa a se reequilibrar? Última pergunta aqui da rodada. José Roberto Moraes, da 4ª geração do Grupo Votorantim. Também queria falar sobre a Europa. Acho que do ano passado para esse ano piorou bastante o filme e um pouco da ameaça de rompimento. O crescimento não está vindo. A cultura europeia de welfare state, que tinha no passado, continua muito forte, e as lideranças políticas pioraram na França, na Itália, e as medidas de ajuste não estão sendo tomadas na velocidade que deveriam ser. O Sarkozy esteve aqui ano passado no Brasil e estava bastante convencido que ainda a força europeia para permanecer junta era muito vinculada com as guerras que tiveram no passado, então ele acreditava muito nessa força qualitativa de não romper. Mas isso pode ser o quanto que uma crise, acho que você começa a descobrir o quão fortes são as verdades. Então eu queria saber o risco de rompimento aí no médio prazo que a gente tem na Europa. Bien, a ver,
primero ha hecho 3 preguntas, no una. Pero sí, es un trueque así, típicamente brasileño, aunque él sea italiano y holandés. A ver, domesticar, ha dicho el sector financiero. Bueno, de momento no hemos podido. Si no lo hace en parte Estados Unidos, nadie va a poder. Domesticar el sector financiero quiere decir domesticar Wall Street y la City. Es muy difícil. Una persona tan... no sé el que lo digo. Adair Turner, el presidente de la Comisión de Valores inglesa, ha explicado el lobby financiero ha triunfado y ha comprado al regulador y se acabó la posibilidad de... Adair Turner se va diciendo se acabó la posibilidad de reformar el sistema financiero inglés, pero también el internacional. Los lobbies lo han... Bueno, en el primer Obama, pensemos que nombra ¿a quién? A Morgan... No, Geithner venía de Morgan Stanley o venía de... No, venía de Goldman Sachs. De Goldman Sachs venía. Larry Summers, no digamos, etcétera. Ahora parece que ha cambiado. Ha nombrado a su jefe de gabinete anterior. En mi interpretación de mi vida política anterior, bueno, cuando yo a un cargo ponía a mi jefe de gabinete es porque quería hacer una política precisa y no quería... Y puede ser que eso cambie un poco. El primer cambio ha sido autorizar al fiscal a iniciar un proceso penal contra Standard & Poor's, contra una agencia de rating, por no, precisamente por haber concedido triples A's a paquetes obviamente que no podían merecer esa clasificación. Vamos a ver, va a ser muy difícil. Y uno de los problemas que tiene Europa, porque antes me han dicho si Europa se puede romper, es la City. Es que piensen ustedes, cuando, por ejemplo, decimos es imposible acabar con los paraísos fiscales. Es imposible acabar con los paraísos fiscales porque Wall Street no puede acabar con los paraísos fiscales, porque se va medio Wall Street o media City. La City de Londres hay muchísima gente que reside porque es una especie de gran paraíso fiscal. Y no digamos Miami y Florida. Entonces, claro, hemos, no sé, inducido al ciudadano a pensar que los paraísos fiscales son pequeñas islas con palmeras donde se pone dinero sucio. No, es que son los grandes centros de bolsa del mundo que actúan en esa dirección. Y el gran problema que hay con Inglaterra es que Inglaterra, que no ve para sí ningún futuro industrial, quiere preservar absolutamente la City. Piensen una cosa, la City para Inglaterra es mucho más que todo el turismo para España. El turismo para España es el 9% del Producto Bruto. La City es el 12% del Producto Inglés. No pueden perder eso de ninguna forma. Pero es claro, pero es que si se empiezan a controlar los derivados, si como yo creo... Mira, ahora les voy a decir algo que es un poco provocador. Mire, cuando ustedes en inglés a cualquier fórmula, short selling, credit default swaps, le vean puesto por delante o por detrás la palabra naked, empiecen a sufrir que aquello habría que prohibirlo incluso antes de mirarlo. Es decir, por ejemplo, pero sin naked default swaps o sin naked short selling, ¿qué sería de la City y de Wall Street? Quizás un 25% de todo el volumen. No tienen ningún sentido financiero, no ayudan a la financiación de las empresas, no ayudan a encarrilar adecuadamente los ahorros, pero
nutren a los grandes que solo ellos, porque la barrera de entrada es casi imposible, solo ellos lo pueden hacer. Usted ha hablado de las agencias de ratings. Claro, cuando hubo el short selling contra Grecia, las agencias de rating ayudaron a los tres grandes bancos, entre ellos Goldman Sachs y JP Morgan, haciendo un calendario de caídas del rating de Grecia que estaba absolutamente acompasado con el short selling que habían hecho estos grandes bancos, ¿no? Y piensen una cosa, normalmente cuando los grandes bancos hacen short selling, están yendo contra sus clientes, es desleal con sus clientes. Y les explicaré por qué. Porque el short selling necesitas que te presten las acciones. Ningún accionista sensato presta las acciones para una operación de short selling que sabe que está encaminada a que baje el valor de la acción. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos a los depositantes, a los clientes que tienen las acciones depositadas? Las presta para el short selling el banco. Evidentemente, no estafa al cliente en el sentido de que al cabo de un mes le devuelve las mismas acciones. Pero con esta operación de short selling, estas acciones valen menos, si sale con éxito. Pues claro, en una situación de crisis financiera internacional, el 99% de las operaciones de short selling tienen el éxito asegurado. Por eso yo creo que cuando se detecta crédito sistémico hay que prohibir el short selling. Lo creo sinceramente. ¿Cómo? Hay que prohibir los naked default swaps. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que si yo he dado un crédito a este señor por la compra de una casa, yo me cubra el riesgo con de alguna forma. Esto está muy bien. Pero si yo no le he dado la casa ni nada y él se la ha comprado con otro, que yo apueste sobre las posibilidades de que él devuelva el dinero a otro, esto ya es una apuesta. Ya no es un mecanismo de financiación, es el naked short selling, cuando no hay ningún interés en, credit default swap, cuando se apuesta simplemente a las posibilidades. Y les voy a decir, quizá me estoy alargando mucho, pero imagínense que yo soy un banco grande que no tengo ningún título de deuda griega, no tengo nada, pero compro credit default swaps, van a subir de precio, va a subir el spread, va a bajar el precio de la deuda griega, indirectamente estoy ayudando a una operación de short selling que puedo hacer en paralelo. Y esto solo lo pueden hacer grandes, inmensos bancos. Es el gran problema de la asimetría del mundo financiero que, le repito, de momento no estamos reformando ni veo demasiadas posibilidades. Cataluña luego. ¿Cuándo? Al final, cuando ya no quede nada. Inflación en el norte de Europa sería una bendición, sería, pero no la está habiendo, y les diré por qué. Porque el exceso de liquidez no se traduce en crédito, como que no hay confianza, como que los bancos están en dificultades, los bancos centrales bombean, hacen quantitative easing, bombean liquidez, pero el sector privado no lo recibe. De momento no habrá inflación porque no hay ese mecanismo de transmisión. Ahora, claro, lo que más nos convendría a los países endeudados es que los países lenders tengan inflación. Claro, esto es lo que más nos convendría y nosotros no. Pero lo veo difícil. Alemania ha ido evolucionando la opinión pública de una forma que yo considero que es peligrosa. Es decir, hay muchas formas de populismo. Hay populismos extremos, pero hay populismos peligrosos. Piensen que en una elección, que ahora no me acuerdo, una elección parcial, Renania-Westfalia, creo, no estoy seguro, en el meeting final, Angela Merkel prometió, por suerte perdió aquella elección parcial,
prometió que nunca Alemania ayudaría a países como los periféricos del sur, que trabajan menos horas que Alemania y tienen más vacaciones veraniegas que Alemania. Bueno, eso molestó tanto a Durão Barroso, que es el presidente de la Comisión Europea, que hizo que Eurostat, que es la agencia de estadísticas europea, al día siguiente publicase que Alemania es el país, no se lo van a creer, después de Chipre, en el que se trabaja menos horas al año y que es el país que tiene más vacaciones de Europa. O sea, claro, pero Angela Merkel, claro, pero el público alemán sigue creyendo que en el sur se hacen más vacaciones y se trabaja menos. Esto va a ser muy difícil de arreglar, ¿eh? Y el riesgo de que rompa Europa. Yo creo que Europa, cuando está en el borde del abismo, siempre toma medidas y resuelve, creo. Pero lo hay, lo hay. Por ejemplo, que en un tema que era pequeño, como Chipre, los países, dijéramos, partidarios de la austeridad, impusieran la ruptura de la ley no escrita de que los depósitos del ahorrador pequeño están garantizados en Europa, esto es de una gravedad tremenda. O sea que sí, que si se cometen graves errores podría haber ruptura, pero mi idea es que, hemos de pasar las elecciones alemanas, esto no hay solución, y que luego podremos incrementar el nivel, el ritmo de medidas, sobre todo si encontrásemos nuevos líderes. Europa no se rompió, por ejemplo, con la Unión Alemana, que estuvo a punto, porque antes Mitterrand y Kohl se daban la mano y iban... En política hay graves problemas que a veces dependen mucho de las soluciones que en el momento, en el right moment, los líderes políticos le dan. Ahora no tenemos un Kohl y un Mitterrand, no lo tenemos. Una segunda ronda de preguntas. Primero, sem dúvida, Norman. Primeiro, Helga. Helga, pergunta concisa. No micrófono. Helga Hoffman, yo soy economista de Naciones Unidas. Es solo un footnote, no es ni pregunta. Es que en América Latina esta discusión sobre commodities ya se cambió desde los años 90 en Chile y ya hay toda una opinión de que no es verdad que la commodity hoy es como en los años 50 y es una ilusión creer que commodities no tienen tecnología incorporada. Es solo un footnote a sus comentarios sobre commodities que son muy importantes para América Latina. Norman, aqui na frente. Usted no ha hablado sobre rigideces institucionales. Es un problema grave que tenemos aquí en el Brasil. Acho que en otros países también. Especialmente en el mercado de trabajo, los sistemas de bienestar, especialmente con el tratamiento de los viejos y el proteccionismo del mercado de trabajo. Amigos españoles me han comentado mucho de eso. Me gustaría tener su opinión sobre eso. Então, acho que podia voltar aqui. Déjame hacer un comentario muy breve. Creo que sería interesante, Narcis, si tú comentaras el comentario de Norman Gall a la luz de lo que ha hablado Giorgio, ¿no? Porque hay esta pelea, creo que es una pelea política y también una pelea intelectual, ¿no? Echar la culpa ¿a quién? Al estado de bienestar social, o el culpable es otro, es un tema exclusivamente de desregulamentación del mercado financiero. Creo que sería interesante poner esas dos cosas en examen. Bueno, te respondo directo a esto y luego voy a lo otro.
a ver, los que creen que el mercado debe dominar, creen que hay un exceso de gasto social. Los que creemos que el objetivo de la economía no es el incremento de la producción, sino el incremento del bienestar de los ciudadanos, pensamos que si el crecimiento no se traduce en bienestar, el mercado ese no me interesa. Y yo, a ver, en el caso español, los niveles de bienestar y de pensiones no son en absoluto excesivos, sino al revés, aún tenemos que seguir. El problema, yo insisto, es en que demasiado tiempo hemos estado creyendo que los mercados resuelven todos los problemas. Y los mercados no resuelven todos los problemas. Y a veces, al revés, cuando hay problemas en los mercados, el darle a los mercados la facultad de resolver los problemas simplemente es agudizar el problema. Esto sucede en mecanismos de desigualdad o de asimetría o de poder financiero respecto del resto. Y os voy a decir, además, que a ver, los mercados son más, ahora es una pedantería, pero son más volátiles cuando se gobiernan a sí mismos que cuando son los políticos los que intentan regularlos. O sea, si lo hacen sensatamente. O sea que en este momento no hay ningún financiero que haya vivido, que yo conozca, he citado a Ed Turner, pero los problemas de supervisión del sistema, que no crea que todo el sistema financiero, que la regulación puede ser ligera, pero que todo el sistema financiero tiene que tener algún tipo de regulación, sin crear rigideces institucionales. Yo creo que el problema del mercado de trabajo español, sobre todo, es que no es homogéneo. El mercado de trabajo español ha anquilosado el privilegio de unos trabajadores que son, los llamamos indefinidos, y ha castigado los que acceden en los últimos años al mercado, los jóvenes actuales, que son temporales y que les cuesta mucho tener el estatus anterior, porque el estatus anterior es demasiado rígido y el despido es carísimo, y entonces, ¿qué pasa? Las empresas no contratan a nadie si no es muy a precario, para no tener que pasar por los costes anteriores. Esto se está más o menos resolviendo, pero yo le voy a decir, en el caso español, como en el caso norteamericano, yo hablaría antes de los problemas graves de rigideces institucionales estrictamente en el sistema político, antes que, es decir, yo creo, y les voy a decir, yo estuve, salí el martes, pero antes de venir estuve almorzando en Barcelona con Stroop Talbot, el presidente del Brookings Institution, y Stroop Talbot, que ha sido no secretario de Estado, pero segundo, no sé si fue con Schulz o con Baker, pero fue segundo, y es una persona que tiene un nivel de reflexión con la Brookings enorme. Y él también me explicó esto. Hay una fosilización de la democracia en esos países que puede acabar siendo letal. Hay una especie de fatiga democrática, tanto en Estados Unidos como... y además se va en una dirección que no es sostenible. La última elección de Obama y de Romney, cada campaña electoral de los dos ha superado los $1.000 millones. No es sostenible eso, porque claro, estos $1.000 millones en los dos casos los han dado los grandes poderes fácticos y económicos de Estados Unidos, que no tienen, por ejemplo, ningún interés en ninguna reforma del sistema financiero. El control de la política por los lobbies
el enfrentamiento de los dos partidos perjudicando al país, pero con el intento de perjudicar, aunque se perjudique al país, perjudicar al otro partido. Todos esos temas, la capacidad que tiene una minoría extrema de controlar al Partido Republicano, todo eso, porque está ligado al sistema electoral también. Usted no ha comentado el referéndum de Cataluña. Ahora lo comentaré. En España la fatiga democrática también la tenemos. También la tenemos. No tan ligada a los poderes fácticos y al anquilosamiento de los dos partidos, pero también ligada al anquilosamiento del sistema de partidos. Tenemos una democracia relativamente joven. La Constitución es del 78, o sea que aún no tiene 40 años. Al hacer la Constitución quisimos proteger a los partidos políticos, y esta sobreprotección hoy ya es muy negativa, porque lo que ha hecho es que los partidos políticos no sean la suma de ciudadanos que quieren participar en política, sino que sean instrumentos de los aparatos de los partidos, de los funcionarios de los partidos, de la gente que permanentemente está en los partidos. Esta es una razón. Y luego en España tenemos otra. La Constitución resolvió el problema del diálogo territorial, de la convivencia. La resolvió apuntando una solución que luego no fue la que aplicamos en la práctica, porque la solución que la Constitución española apunta es que haya 3 autonomías, Galicia, País Vasco, Cataluña, y el resto no tuviera ese régimen. Pero poco a poco, y también en parte por razones electorales, pues se extendió en una frase que es muy española y que se llama café para todos, se extendió este régimen a todas las comunidades autónomas, algunas de ellas creadas un poco artificialmente. En ese momento, por lo que respecta a Cataluña, es posible que tengamos que hacer un nuevo paso. Mi visión es que este paso tiene que ser como el del año 78, que es, primero, un gran pacto político, pero político ampliado, es decir, no solo de los partidos, de los empresarios, de los sindicatos, etcétera. Los pactos de la Moncloa fueron unos acuerdos globales, no entre políticos, y que este pacto tiene que, para que tenga el alcance que necesitamos, tiene que comportar un cambio de la Constitución. No sé si de muchos artículos, pero tiene que comportar un cambio de la Constitución. Es decir, yo se lo diré de una manera muy gráfica. Este debate aún espero que se vaya produciendo con tranquilidad en España, porque lo que hemos de hacer es que se produzca con tranquilidad. Para que España funcione, no puede ser obligatoria, tiene que ser querida. Y hemos de tener un proyecto común que a todos nos interese empujar. Y eso, en ese momento, yo solo lo veo si somos capaces de hacer el pacto para ese proyecto común. Que luego este proyecto común se traducirá, supongo, en relación a Cataluña, a una nueva situación, y que, porque esa unidad... Pero una situación no de más autonomía de Cataluña en relación a España. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Pero es un problema fiscal, básicamente. Lo hay. Claro. Pero yo ahí no soy de los que esgrimen el problema fiscal. No quiero usarlo. Lo hay. Cataluña es una región rica y ha visto que ha pasado algo que debimos evitar que sucediera, que es que
contribuyendo con más impuestos que lo que recibe del Estado, ha hecho que en estos 30 años de Constitución algunas regiones que eran menos ricas que Cataluña, ahora con esas transferencias le hayan pasado adelante. Y entonces, claro, lo que se piensa en Cataluña es decir, oiga, pues yo tengo que tener un sistema que al menos me mantenga en el orden en que estaba, porque yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una política de solidaridad, pero esa política de solidaridad no puede hacer que yo tenga que ser tan solidario que otros me pasen delante. Todo esto es discutible. Y además puede pasar como con Alemania, que los políticos a sus constituencies les digan cosas que no sean del todo ciertas, pero que en cambio la opinión pública acabe creyendo que son así. Y lo peor que nos podría pasar es que en Cataluña todos piensen que han estado financiando al resto de España de una manera desmesurada y que en el resto de España todos piensen que Cataluña los ha explotado, que podría pasar, porque hay partidos que en un lado y en el otro están diciendo eso. No es un tema fácil, pero el gran problema de Cataluña es que es un tema que solo se resolverá con mucho diálogo. No es previsible que en ese tema pueda intervenir en ningún momento ningún tipo de uso de la fuerza, ¿no? Entonces, claro, estamos abocados a ese diálogo y yo la única cosa que veo que puede ayudar es que el debate público sea tranquilo. Pero tendrá que haber cambio de la Constitución, a mi modo de ver, si queremos otros 35 años de convivencia productiva. Cambio de la Constitución más reconstrucción del proyecto nacional. No es fácil. Bem, senhores, acho que chegamos aqui ao final, 7 horas. Agradeço a todos. Acho que terminamos aqui com um sentimento de perplexidade, Narciso, porque se trata de, digamos, de o que se aplica à Espanha se aplica à Europa. Quer dizer, se trata de repactuar a Espanha, assim como se trata de repactuar a Europa toda, no momento em que não há lideranças suficientemente, digamos, fortes, nem na Espanha, nem na Europa. Eu tenho a impressão que nós vamos amargar ainda muita dor, sangue, suor e lágrimas aí pela frente. Obrigado a todos aqui pela presença.